Pues esta mañana, ¿verdad? Vamos a dar como un review, ¿verdad? De lo que es la doctrina básica, ¿verdad? En los cuales vimos, acuérdense, de la Biblia, el velo, los 5 ministerios, ¿verdad? Cosas que ya más o menos manejamos, pero quieras o no, hay un poco de duda. ¿Amén? Entonces, en este caso, tengo nada más como 15 minutos para medio tocar, ¿verdad? Lo que es el tema de la Biblia. A ver, ¿usted tiene ese libro ahí a la par suya, amado hermano? Yo quiero que lo tome ahí, aunque tenga la láser también, ¿verdad? Y ese libro que usted tiene ahí, que usted tiene en sus manos, es palabra inspirada por parte de Dios. Amén. Es una palabra que dice en lo secular que la Biblia es el libro más vendido. Incluso aún más de la saga, ¿verdad? Crepúsculo, Harry Potter y todas esas, ¿verdad? Entonces el libro de la Biblia es el libro más vendido, pero es el menos leído y aún menos el menos comprendido, ¿verdad? Porque usted sabe que nosotros hemos sido enseñados que cuando leemos la Escritura, no solamente es por leerla, ¿va? Cuando dice alguien, lea la Biblia en un año, y diga, yo ya leí toda la Biblia, ¿verdad? Pero qué figura vio, qué aprendió, qué revelaciones recibió, ya es otra cosa. Entonces, con el tema de la Biblia, la palabra griega, Biblia, significa biblión, que ahí, ¿verdad? Usted ve ahí el tema, y nos vamos a mover hacia acá, a ver. Ok, y dice, en el griego de la 975 dice biblión, que significa rollo, libro, carta y pergamino. Amén. Y más abajo el significado que usted ve ahí de biblos significa el papel que ocupaban. Que usted sabe que en un principio ahora sí hay diversidad de papel, ¿verdad? Con figuritas, detalles, brillos, lo que sea. Pero en aquel tiempo eran hojas de papiro en las cuales se escribían la Biblia. ¿Amén? Entonces lo que ve abajo es el significado de lo que es el papiro. Pero a ver, dice la Biblia de que la palabra de Dios es la palabra profética más certera. Cuando usted está leyendo la palabra de Dios, no está leyendo hombres que escribieron la palabra solamente por escribirla, sino que dice la Biblia, ya lo vamos a ver adelante, que eran inspirados por parte de Dios, palabras inspiradas. ¿No le pasa a usted que cuando lee la Biblia, cuando abre la Biblia, y usted tiene una necesidad, y cuando la abre usted siente que el libro le está hablando a usted? Entonces la Biblia no solamente se lee, sino que se oye. Amén. Y cuando me refiero a que la Biblia es la palabra profética más certera, dice, tenemos también la palabra profética, la más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Quiero detenerme un poquito ahí rapidito. Usted sabe la diferencia entre profecía y palabra profética, ¿verdad, hermano? ¿Amén o no amén? Usted sabe que la profecía es cuando acá hay una administración de los dones. Cuando después de la oración se empiezan a administrar los dones, pero no necesariamente tiene que ser en ese tiempo, pero ahí es el Señor, ¿verdad? Entonces, y la atmósfera de profecía, ¿verdad? La atmósfera empieza a prepararse y cae en un vaso, y ese vaso empieza a decir, así dice el Señor, ¿verdad? Entonces, esa es una profecía. Pero la palabra de Dios es la palabra profética, ¿sí? ¿Estamos claros en eso? La palabra de Dios es palabra profética. Y el vaso que se levanta o se entrega a una palabra es palabra de profecía. Amén. Entonces dice que la palabra de Dios es la palabra profética más certera. Y luego acá dice, entonces, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia, que era lo que veíamos, que es inspiración de Dios, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que usted ve en la Escritura, lo que lee, es un derramamiento del Espíritu Santo en un hombre, como usted y como yo.
Pero cuando ese Espíritu Santo se derramó en ese vaso, empezó a ser inspirado para poder escribir palabras que en aquel tiempo y hasta el día de hoy siguen impactando mi corazón y el suyo. Amén. Entonces acá vamos a movernos acá rapidito. La Biblia es un libro escrito por un Dios amoroso al hombre pecador. La palabra Biblia, ¿verdad?, se traduce del vocablo griego biblión, ¿verdad? Lo vemos ahí. Vamos a ir avanzando. Dice, toda escritura está inspirada por Dios y es provechosa para enseñar la verdad. Diga conmigo, la palabra de Dios es para enseñar la verdad, para combatir el error, para reformar las costumbres y para educar en rectitud. Si usted quiere saber si la decisión que va a tomar es la correcta, lea la palabra de Dios. Si usted quiere saber si lo que está haciendo está bien o está mal, lea la palabra de Dios, porque ese es el libro que a nosotros nos guía. ¿Cuál es el camino que nosotros debemos de andar? Y dice, con ella el creyente, y acuérdese que hay etapas, ¿verdad? Pero usted y yo también iniciamos como creyentes, estará perfectamente equipado para toda clase de buenas obras. Si usted desea servirle al Señor con excelencia, la palabra de Dios nos va a enseñar cómo. Si usted quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero predicar tu palabra, poder alcanzar aquellas almas perdidas, la palabra de Dios es la que le va a revelar la forma de cómo. Y el Señor es el que va a dar la unción, ¿verdad? Pero usted tiene que equiparse leyendo la palabra de Dios. Amén. Vamos a ir avanzando. Y acá dice, escucha esto. El Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. Y eso lo dice el salmista David, como que diciendo que todos los salmos que usted lee es inspiración de lo que Dios puso en la boca de ese hombre y en la boca de los que escribieron los salmos, porque no solamente David escribió los salmos, ¿verdad? Amén. Dice, la Biblia está compuesta por 66 libros. El Antiguo Testamento consta de 39, que fueron escritos en idioma hebreo y algunos en arameo. Amén. Y en el Nuevo Testamento consta de 27 libros escritos en griego. Muy bien. Entonces, si la Biblia tiene 66 libros, ¿verdad? 22 fueron escritos en hebreo, 22 en arameo y 22 en griego. Amén. Pero mire lo interesante que dice acá. A ver, nos movimos acá. ¿Aquí? Era acá, ok. Y dice de que el primero consta de 39. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? El Antiguo Testamento y el Nuevo de 27. Pero yo quiero llegar a algo interesante acá. No me aparece. Ok. Rapidito. Yo quiero decirle que la Biblia se complementa uno con otro. Y no necesariamente está cronológicamente escrito así. Por ejemplo, Génesis puede ser que no sea el principio, pero es el primer capítulo de la Biblia. Pero sabemos, el primer libro de la Biblia, pero sabemos de que en Génesis se hablan cosas que no fueron tal vez en ese momento. Isaías es uno del libro de los profetas mayores y es el libro mesiánico y habla del Mesías, pero el Mesías no había todavía llegado en ese momento. Entonces la Biblia no significa que porque Génesis está primero, Apocalipsis de último, está cronológicamente escrita así. ¿Amén? Ok. Pero la Biblia es un libro encriptado. ¿Alguien sabe qué es encriptado? ¿Sí? Él sabe. A ver, Protegida por códigos que hay que descifrarlos para poderlos entender. Amén, amén. Entonces, eso quiere decir de que la Biblia está codificada. Por eso usted dice, tanto que dicen, y el griego de la raíz, GH50 y no sé qué, vámonos al original. Cuando usted ve eso, es porque cuando la Biblia se trajo al idioma inglés y se empezó a traducir hasta el idioma español, en algunas partes perdió su raíz. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos al original, que son los códigos, ¿verdad? Para saber en sí qué significa esa palabra. Entonces,
Entonces la Biblia está codificada. Eso quiere decir encriptar. O sea que la Biblia tiene códigos. Escúchelo esto. Y para usted descifrar esos códigos, usted tiene que ser un destinatario. ¿Qué es el destinatario? El destinatario es a quien se le da el mensaje, quien va a recibir el mensaje, quien tiene derecho a recibir ese mensaje que está ahí. Ok. Cuando usted dice, el Señor me habló y me dio un rema en esta escritura, quiere decir que usted descifró ese código que estaba ahí en la Biblia. Y dice de que era en ese momento usted el destinatario. O sea, y dice también que hay un momento, ¿verdad? Hay un momento para descifrar esa clave. Entonces, cuando usted lee la palabra de Dios y el Señor le habla a usted, usted desencriptó ese código que estaba ahí y era precisamente para ese momento y era usted el destinatario de ese código, de esa palabra que está ahí. Entonces la Biblia es un libro encriptado. Un ejemplo de eso es el libro de Isaías. Usted sabe, algunos tienen el conocimiento, que Isaías tiene 66 capítulos. ¿Amén? ¿Y la Biblia cuántos libros tiene? Ok, 66. O sea que el libro de Isaías, cada uno de sus capítulos es un libro de la Biblia. Yo lo invito a que busque rápidamente Isaías 1, pero así, corriendo. Isaías capítulo 1, creo que versículo 2. Y vamos a comprobar que lo que estamos hablando es cierto. ¿Amén? Ok. Y otro que se encargue de buscar lo que es Isaías 44. ¿Alguien más? ¿Verdad? Amén, ya tienen Isaías 1. ¿Quién ya lo tiene? ¿Ya, hermanito Milito? Usted ya lo veo que... ok. ¿Aquí, hermanito William? Sí. Amén. 1, versículo 2, creo que dice, cuando dice, hijo se engendre. Isaías capítulo 1, versículo dice, oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Qué dice? Oí cielos y oí tierra. ¿En qué momento, en qué capítulo estaba creando el cielo y la tierra? En Génesis 1. Entonces, Isaías 1 es el libro de Génesis. Ahora, ¿quién me buscó Isaías 44? ¿Quién tiene Isaías 44? ¿Sí? Ok. Isaías 44. ¿No lo tiene? Sí. ¿Tú? Sí, él lo tiene. Él lo tiene acá. Isaías 44. Escúchame ahora, pueblo de Israel, mi fiel servidor y mi elegido. Yo soy Dios, tu creador. Yo te formé desde antes de las naciones y vengo en tu ayuda. No tengas miedo, querido pueblo mío. Tú eres mi fiel servidor. Tú eres mi elegido. Yo haré que corra agua en el desierto y que broten arroyos en tierra seca. Ahí está, va. Porque usted dice, ¿por qué leyeron Isaías 44? Ok. Resulta, o quiero que me busque alguien Isaías 40. Isaías 40. ¿Sí? Ahí está. Isaías 40. ¿Sí? ¿Sí? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Consolad. ¿A qué? Sigamos. Otra vez, de nuevo. Pongamos atención, amor hermano. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Amén. Ok, dijimos de que el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un tiempo que es conocido como los años de silencio, que fueron alrededor de 400 a 430 años. Y se dice que son los años de silencio porque no hubo profeta en la tierra que hablara de parte de Dios. O sea que no había palabra para Israel. Entonces, imagínense no oír la voz por 400 años. Entonces, ese tiempo de silencio se termina con el nacimiento de Juan el Bautista. Amén. Entonces, si el Antiguo Testamento
marca un periodo, el inicio y un periodo de silencio. Son 39 capítulos, libros, ¿verdad? Se abre con el primer evangelio de Mateo. Amén. Con el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Y qué dice Isaías 40? Consolad, consolad a mi pueblo. O sea, de que el pueblo de Dios estaba desconsolado porque no había oído la voz de Dios por 400 años. Entonces viene el nacimiento de Juan el Bautista y se marca en el libro de Mateo, en el libro 40. ¿Y qué dice Isaías 40? Dice, consolad, consolad a mi pueblo. Empieza a decirle, yo he venido para traer libertad a los cautivos, para sanar y todo eso. Entonces vemos de que la Biblia sí está encriptada. Si usted quiere saber qué pasó en Génesis, lea Isaías 1, ¿verdad? Y así. Amén. Entonces, acá yo les dejo el diagramita para los que tienen el nivel básico, pues van a ver este diagrama, ¿verdad? Que ustedes pueden verlo más detallado y por cuestiones de tiempo, pues yo sí tengo que ir finalizando con esto. Pero si no, antes terminar con este último versículo de la Biblia, que dice, oh Dios, ¿cuánto amo tu ley? Amén. Ahorita vamos a llegar. Dios mío. ¿Ahí está? No. ¿Sí? Acá, ahí está. Con esto quiero cerrar. Dice, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi deleite. O sea que usted le empieza a encontrar deleite a las cosas cuando a usted le gusta, cuando a usted le agrada. Si a usted se le hace una carga leer la palabra de Dios, entonces no le ha encontrado el deleite. Pero mediante usted le encuentre el deleite, así como a la danza le encontraron el deleite, y aunque no estén acá, danzan ahí atrás, ¿verdad? Porque le encontraron un deleite a lo que hacían. Entonces, cuando usted le encuentre el deleite a la palabra de Dios, usted va a meditar con ella de día y de noche, que eso nos manda la palabra. Amén. Así que los dejo con mi hermanito William. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Los años de silencio ya pasaron, ¿verdad? Eso quedó entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Espero que usted esté aquí con nosotros, ¿verdad? Créame que la intención no es entregarle algo que usted crea que ya sabe, sino que la intención es que todos crezcamos y hablemos de la misma forma. Amén. Nos identifica a nosotros algo como ministerio y es la abundancia de palabra. Amén. Bueno, hermanos, con la ayuda del Señor vamos a trasladarle algunos pensamientos sobre la oración. Yo le quiero preguntar algo a usted ahora, con toda sinceridad, no se sienta mal, ¿verdad? ¿Usted oró ahora en la mañana? ¿Se ora? Amén. ¿Será que el orar en nosotros es algo fácil o difícil? Quiero que me ayuden. Usted no se sienta mal, es una escuela, estamos aprendiendo. ¿Será que es fácil orar? Si usted le dijera al pastor, nuestro pastor, hermano, amado hermano o hermanita, y yo necesito que usted todos los días de aquí hasta el 2019 ore a la 1 de la mañana 2 horas todos los días, ¿usted qué haría? ¿Qué haría? Diría, amén, 4 horas, hermano. ¿O qué diría? A esa hora no sé si me voy a levantar, ¿verdad? Hermano, créame que la mayoría del pueblo de Dios desconoce las cosas fundamentales que debe de tener para tener una buena nutrición espiritual. Y los temas que estamos entregando
no están ordenados al azar. Lo primero que usted tiene que hacer es leer la palabra. Así cuando se encuentre un chelito y un morenito en corbata y con camisa blanca y pantalón negro y lo quieran evangelizar, usted tenga algo que decirle, no, fíjese que yo he encontrado en la Biblia que eso no es así. O cuando pasen unos señores que dicen que son testigos, pero que no estuvieron en la cruz, no pueden decir como Pedro, como Juan, de las cosas que he visto y de las cuales soy testigo, esas os escribimos. No pueden decir eso, ¿verdad? Y le digan, fíjese de que el león aquel a usted el que tiene miedo, en unos días ya usted se lo va a poner de almohada. No, eso no lo dice la Biblia. Pero volviendo a la oración, ¿verdad que es más fácil orar cuando uno está en una dificultad? Cuando uno tiene una necesidad. Cuando uno está, hermano, hasta el cuello y lo que quisiera es hacer la oración de Pedro. ¿Usted sabe cuál es la oración de Pedro? ¿Sabe cuál es? ¿No sabe? Lea la Biblia. Cuando Pedro se estaba ahogando, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? Se puso allá hincado, Señor, como tú sabes, papá. Esta agua está muy helada, Señor. Y yo ya estoy fatigado, Señor. No puedo nadar. Tuve un incidente hace 15 años y eso marcó mi vida. No, lo que le dijo fue, ¡sálvame! A veces quisiéramos hacer como Pedro y que Dios nos rescatara en el instante. Pero hay oraciones, hermano, que no se contestan así. Y dentro del pueblo de Dios hay un concepto que el más ora es el más espiritual. Y eso es mitad verdad y mitad mentira. ¿Por qué, hermano William? Usted sí que vino ahora puro escorpión, hermano. No, hermano. Hay gente, hermano, que lo que hacen es huelga, le hacen protesta a Dios. Señor, si tú no me bendices, yo me voy de la iglesia. En oración. Yo le voy a preguntar algo, con todo respeto, hermano, con oídos circuncidados, usted escúcheme. ¿Dios es Dios antes que nosotros, sí o no? ¿Y Dios va a seguir siendo Dios después de nosotros, sí o no? Entonces, ¿quién necesita de quién? ¿Usted o él? ¿O yo? Nosotros necesitamos de él. Pero hay un concepto arraigado en nuestra cultura. Y no se trata, hermano, de hacer palabrerío. No se trata de hacer repeticiones vanas. No se trata de que tú te pongas en una posición de rebeldía contra Dios. Pero sí es necesario orar. Y Gaby cerraba algo diciendo el deleite de leer la palabra. ¿A dónde está su deleite? ¿A dónde está su deleite? Si a usted le gusta una comida, ¿será que la deja de comer? ¿O sigue buscando comerla? ¿A cuántos les gustan las pupusas aquí? Levante la mano, quiero ver. Pero cuando usted va al médico y le dicen, tiene que dejar de comer pupusas, porque eso le está subiendo la voluntad del Señor. Y usted dice, ay, Padre,
tanto que me gustan. ¿Por qué le digo esto? Porque le decía que a veces no conocemos las cosas fundamentales para vivir una vida espiritual. Y cuando usted se va al médico, se da cuenta que algo tan natural como el comer, no sabemos comer. Los médicos le dicen, no coma de esto, no coma de esto otro, esto no le ayuda a su cuerpo, esto aquí, esto allá, y uno sale asustado de ahí. Entonces, ¿qué voy a comer?, dice uno. Amén. Pero entonces la palabra dice que es el pan. ¿Sí o no? La palabra es el pan. Usted tiene que comer palabra. Entonces dice Colosenses 4:2. Perseverar en oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué es perseverar? ¿Será perseverar, orar ahora y como el Señor no me contestó, mañana ya no oro? ¿Será que hoy tenía ganas de ser espiritual y mañana no? ¿Qué es perseverar? Orad sin cesar, dice. Orad sin cesar. Fíjese que le voy a poner un ejemplo aquí de iglesia. ¿Me da permiso el pastor Vázquez de tomar alabanza? Amén. Porque no la tengo contra los de alabanza, no crean, con nadie. La identidad de las víctimas han sido cambiadas. Cualquier parecido es una mera casualidad. Pero fíjese de que a veces, qué importante es comenzar orando. Cuando usted mira al servidor, al anciano, al pastor que está aquí, y hace la apertura de la oración, hermano amado, eso no me lo vaya a contestar. ¿Usted qué hace? ¿Ora? ¿O todavía anda corriendo, poniéndose el velo, o diciendo, mira cómo me miro, ya voy a subir, apúrate, no quiero llegar sudado? ¿Qué es lo que está haciendo usted? ¿Cuál era la alabanza que ensayamos? Ya se me olvidó. ¿Sabe por qué? Porque la alabanza es fundamental para que el fluir de Dios comience a moverse en medio de su pueblo. ¿Qué dice la palabra? ¿Alguien viene triste? Dice que se ponga a danzar. ¿O cómo dice la palabra? Si alguien viene triste, ¿qué tiene que hacer? ¿Y cómo se discierne eso? A los hermanos que cantan, ¿cómo disciernen que el pueblo no está recibiendo? Todas las de tunga, tunga, como dice el apóstol Sergio, tunga, tunga. Y nada. Pues así es la oración. La oración sirve para muchas cosas. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero quiero que vea la composición de la palabra orar, del griego 43:36, que significa orar, rogar, pero está compuesta por dos palabras. La primera es pros, que es el griego 43:14, y una de las cosas que significa es acercar las cosas necesarias. Acercar las cosas necesarias. La segunda palabra es eujomai, del griego 21:72, que es un verbo primario que significa desear. Desear. Entonces podríamos decir, deseo acercar las cosas necesarias para mí. Deseo, Señor, vengo
delante de ti con esta petición. ¿Tú qué dices? Porque le cuento, hay quienes que dicen que no tiene que usted hablarle al Señor como un amigo. No, porque no, dice. Usted tiene que hablarle con toda reverencia. Pues si usted se quiere quedar al nivel de siervo, es su decisión. Pero la Biblia dice que al siervo no se le explica. Al siervo se le dice ve y va, haz y hace. Pero al amigo, a ese se le explica. ¿Y Abraham qué era? ¿Era siervo o era amigo? ¿Y usted qué quiere ser? Amigo. Pero fíjese que nosotros no podemos orar. Dice Romanos 8:26, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El orar, hermano, es más que tú aprendas palabras bonitas, que tú tengas un lenguaje muy florido, que pueda, imagínese, excelentísimo Señor Jesús. 2 puntos. Por este medio levanto mi petición a ti. Yo sé que estás ocupado, pero yo necesito que tú me hagas un espacio en tu agenda. Es más que eso. Es más que eso. La oración debe deleitarte. La oración debe ser algo para ti como el momento en que tú necesitas algo. ¿Cuántas veces usted, discúlpeme el ejemplo que le voy a poner, cuántas veces usted ha sentido la necesidad de bañarse? Porque uno siente que su olor corporal es demasiado y uno se siente mal, se siente que todo el mundo lo mira a uno, ¿verdad? Y quizás la gente ni cuenta se da que uno está ahí, pero uno siente que es el centro del mundo y que, quizás a ver cómo, que hasta allá se siente el olor que anda. ¿Cuántas veces usted se ha sentido así? Y uno busca desesperadamente la forma de limpiarse, ¿verdad? Desesperadamente deberíamos buscar oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. Y sabe que yo le estoy hablando experiencia, porque esta palabra ha sido probada la que yo le estoy dando. Ayer, como a las 5 de la mañana, me cayó un mensaje de alguien que ya no está aquí, que ya no se congrega con nosotros, pero que estuvo con nosotros. Y me decía, yo he tenido un mal día, he tenido, entiendo yo, muchos problemas, y yo llegué a mi casa, solo pude llorar y descargarme delante de mi Padre. Y yo quiero saber si esa oración es escuchada por Dios. Y yo le mandé este texto. Cuando las palabras faltan, el Espíritu es el que intercede. Ayer yo me fijaba cuando los hermanos de alabanza estaban practicando y comenzó a caer una gloria, una unción. Y vi a muchos hablar en sus lenguas. Vi a muchos desatando sus lágrimas. Vi a muchos expresándole a Dios su amor. La oración es así. Cuando el deleite cae,
No importa si es 1 hora, no importa si son 10 minutos, no importa lo que sea, lo que tú necesitas es escuchar, conectarte con el cielo y saber que tu oración ha sido escuchada en el cielo. Así como le dijeron a Daniel, siervo amado. Siervo amado. Amén. ¿Cuántos quieren ser siervos amados? Desde el día que te propusiste en orar, tu oración ha sido escuchada en el cielo. Pero también le dijeron, tuvimos oposición. La respuesta venía, pero tuvimos oposición. Y quizás muchas veces nuestra respuesta ha tenido oposición. Y el día que iba a venir, no, el Señor ya no me va a contestar. Dejamos de orar. Amén. Pues mire, la casa del Señor, esta iglesia, dice, mi casa será llamada casa de oración, no de alabanza, no de prédica, no de ayuno. Será llamada casa de oración. ¿Cuántos hermanos saben que la iglesia tiene un momento que se llama alabastro? Es un día sábado a las 8 de la madrugada del día sábado, ¿verdad? A las 8 de la madrugada del día sábado. No se sienta aludido, hermano, ni me vaya a criticar por lo que le voy a decir. Créame que yo ayer vine, y cuando vine, ya veníamos tarde, y comencé a escuchar desde que venía entrando, comencé a escuchar a nuestra madre, lo que estaba declarando. Comencé a escucharla. Entré por esa puerta, me quedé por allí. Hermano amado y hermanita amada, había una presencia del Señor aquí, tremenda. Yo venía medio desconectado, pero le digo, no me voy a criticar, ¿verdad? Pero aquí había fuego, hermano. Aquí había fuego. Amén. Entonces, mire, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén un espíritu de gracia y oración. Un espíritu de gracia y oración. Si usted ha sido diligente, ha visto que la oración viene acompañada de la gracia. ¿Sí? ¿Se ha fijado los textos? La oración viene acompañada de la gracia. ¿Y sabe por qué? Porque cuando tú hayas gracia delante de Dios y hayas gracia delante de los hombres, las puertas que te son cerradas van a ser abiertas, hermano. Van a ser abiertas. Cuando el Señor te vea y cuando el Señor derrame sobre ti esa gracia y que la gente va a ver y va a decir, esta persona tiene algo especial, esta persona tiene algo diferente. Y eso diferente que van a ver es la gracia de Dios derramada en tu vida. Amén. Entonces, mire, hermano, Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Hay gente que piensa que no se le puede pedir a Dios. Es bueno pedir, pero no te debes quedar solo pidiendo. Si tú eres nuevo, Dios sabe que tienes necesidades y tienes que pedir. Eso es lo que el Señor te dice. Él dijo en su ministerio terrenal, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Amén. En mi nombre. Entonces no es malo pedir, pero no te puedes quedar allí. Porque si tú lo ves y me permites usar la figura, está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo.
El nivel más alto de la oración es la intercesión. Cuando tú te presentas delante del Rey y tienes la oportunidad que el Señor te bendiga y tú te acuerdas de alguien y dices, Señor, ciertamente yo estoy mal, ciertamente yo necesito algo, pero me estoy acordando de esta hermanita, de este hermanito. Hermano, bendícelo a él. Es como que tú estés esperando en la cola del hospital a ser atendido y llega alguien más en peores condiciones que tú y tú le cedes tu puesto. Tienes 2 horas de estar en la cola y no hay modo de que la enfermera te pese ni te diga ni buenos días. Y de repente llega alguien y tú le dices, no, atiéndalo a él, pero va a perder su turno, no importa. Se va a tener que esperar toda la cola otras 2 horas, no importa. Ese es el nivel más grande de la oración y es la intercesión. Y solo va a ir evolucionando cuando tú comiences a entrar en eso, comiences a ejercer la oración. Pedís y no recibís. Apareció el clavo, dirán unos, ¿verdad? Por eso yo digo, por eso yo no oro, porque no me responden. Pero mire lo que dice. Porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Santiago 4:3. En otras versiones dice, para gastarlos en vuestros deleites. ¿Cuál es tu deleite? Te vuelvo a preguntar, amado hermano y hermana. ¿Cuál es tu deleite? Voy a terminar aquí. Salmo 37:4. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Amén, hermano. Amén. Como lo que estamos aprendiendo, necesario es que lo hagamos vida. Amén. Más que tú te aflijas, ustedes se aflijan por pasar las evaluaciones que vamos a hacer, es que tú tomes la decisión de hacerlo vida. Que te haga, que comiences a ser una mujer y un hombre de oración, un hombre de altar, una mujer de altar. Que tu espíritu arda delante de la presencia de Dios. Y entonces, hermano, créeme. Tengo 2 minutos. Yo no sé si lo que le voy a decir es cierto, no me consta, es de un ministro. Tengo 2 minutos para contárselo. Es del apóstol Otoniel. Él me contaba que cierta vez él se había metido a un momento de oración y nadie lo podía interrumpir. Nadie. Solo la esposa. Solo la esposa tiene derecho a eso, a los apóstoles. Pero él nos contaba de que tenía sus dillitas de estar en oración. Y algo se habían preocupado ellos y fueron a tocar. Bueno, insistieron tanto que el apóstol Otoniel dice que salió y les dijo, no he pedido yo que me dejen orar, aunque sea 1 hora. Y dice que ellos le dijeron, pero ya lleva 2 días. Algo ya con cara de, yo no fui, yo iba pasando. Entonces, ¿por qué le cuento esto? Por el deleite. Porque cuando tú te deleites en orar, tú te deleites en leer la Biblia, entonces las cosas te van a fluir. ¿Se acuerda lo que decía nuestro Padre Espiritual? Solo el que lee, le surgen preguntas. Al que no lee, no le surgen preguntas. Amén. Eso es lo que teníamos para entregar.